Cuando te sientas abrumada por el odio, recuerda lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Perdona y serás perdonado. Esas fueron las últimas palabras que Gil escuchó de su padre antes de morir. Para cualquiera podrían sonar como un consejo de paz. Para ella fueron una condena. Porque dime, ¿cómo perdonas cuando lo único que te queda son ceniza, sangre y el recuerdo del hombre que asesinó a tu familia? La historia de Gil no es secundaria, es de hecho una de las más importantes de Vinland Saga. Ella es la herida hecha persona, el pasado convertido en un rostro humano que camina junto a Thorfinn, y más allá de él, Gil encarna la pregunta más incómoda de la obra: ¿se puede soltar el odio cuando ese odio es lo único que te ha mantenido con vida? Todo comienza en una incursión vikinga. Su aldea, pequeña y cristiana, fue arrasada por los hombres de Askeladd. En cuestión de horas, perdió a su madre, a sus vecinos, a toda su familia. Y lo más doloroso fue la muerte de su padre, un hombre de fe que siempre le enseñó a perdonar. Ese ideal no lo salvó y tampoco le dieron a ella la oportunidad de compartir su destino. El asesino fue Thorfinn, un joven consumido por la venganza, convertido en una máquina de matar. Clavó sus dagas en el cuerpo de su padre y a ella la dejó con vida, no por compasión, sino porque la consideró indigna de morir. Ese desprecio pesó más que la propia pérdida. Sobrevivir no fue un regalo, fue una humillación. Desde ese día, Gil vivió con un solo propósito: vengarse. Pero no lo hizo con rabia ciega, no eligió la espada ni la furia. Transformó su dolor en ingenio, en cálculo. Desde niña había mostrado un talento excepcional para la mecánica, un don que pudo haberla convertido en creadora, en alguien que construyera para mejorar la vida de otros. Pero ese don se torció con el odio, y de ese odio nació la ballesta. No era un arma cualquiera, era su trauma convertido en metal. Cada engranaje, cada cuerda, cada pieza fue diseñada con un único fin: matar a Thorfinn. Si las dagas de su enemigo representaban rabia juvenil, la ballesta era otra cosa: odio frío, paciente, meticuloso. Un odio que no se consumía en batalla, sino que se alimentaba con los años. Pero aquí aparece la paradoja de Gil. Su ingenio no la liberó, la encadenó. Cada vez que cargaba la ballesta, revivía la humillación. Cada vez que la sostenía, volvía a ver a su padre caer. La ballesta era poder, sí, pero también era su prisión. Para Thorfinn verla era enfrentar su pasado convertido en arma. Para Gil empuñarla era aceptar que su vida se había reducido a un único día, a un único crimen. Cuando Gil reaparece años después en la vida de Thorfinn, no lo hace como un fantasma, no es una voz en sus pesadillas, es de carne y hueso, respira, piensa, lo acompaña con la ballesta siempre lista, es la culpa hecha persona. Y Yukimura la introduce en el momento exacto, cuando Thorfinn decide renunciar a la violencia y abrazar la paz. Justo cuando cree haber cambiado, aparece alguien que representa todo lo que intenta dejar atrás, y alguien que lo odia y con razón. Lo más interesante es que Gil no lo mata en el acto, lo vigila, lo pone a prueba. Su presencia convierte la redención de Thorfinn en un examen constante. Ya no basta con cambiar por dentro, tiene que demostrarlo frente a su víctima más legítima. La relación se sella con un pacto brutal. Gil lo seguirá en su viaje, pero bajo una condición: si alguna vez vuelve a empuñar una espada, ella lo matará sin dudarlo. Ese contrato convierte la vida de Thorfinn en algo prestado. Camina bajo la mirada constante de alguien que puede acabar con él en cualquier momento. Y aquí es donde todo se eleva, porque ese pacto convierte cada acción de Thorfinn en una prueba. Cada vez que el mundo lo empuja hacia la violencia, la tensión se multiplica. No solo arriesga su juramento, arriesga su vida bajo la ballesta de Gil. En su juventud, Thorfinn vivió atado a un juramento de venganza. Cada día se levantaba con un solo propósito: matar a Askeladd. Ahora vive bajo otro juramento, pero invertido. Ya no se trata de matar, sino de no matar nunca más. Ya no se trata de sostener el odio, sino de sostener la paz. Y la paradoja es que la tensión es igual de grande. Si falla, todo se termina. En ese sentido, Gil es el conflicto personificado. No necesita discursos, su sola presencia ya es un cuestionamiento. Cada vez que Thorfinn proclama que no tiene enemigos,
Ella está ahí con la ballesta en mano, recordándole que para el mundo sí los tiene, y por eso es indispensable. Sin Hill, el viaje de Thorfinn correría el riesgo de volverse cómodo. Con ella, la redención se convierte en un campo minado. Cada paso es una prueba. Cada error podría ser fatal. Thorfinn insiste en que nadie es su enemigo, pero frente a Hill, esa idea tropieza con la realidad más dura. Para ella, él sí es un enemigo, no un símbolo, no una abstracción, sino el asesino de su familia. Ese choque convierte su relación en un debate vivo. ¿La violencia engendra más violencia o la justicia sin represalias es una ilusión? Lo fascinante es que ambos tienen razón en cierto nivel, y esa tensión es lo que hace que Vinland Saga nunca caiga en lo simple. Hill es lo que Maki llamaría un antagonista ideológico. No busca dominar, no busca poder. Lo que busca es que su visión del mundo prevalezca. Para ella, la justicia se cobra con sangre, y Thorfinn no puede convencerla con palabras. No hay discurso que borre lo que hizo. La única forma de probar su ideal es vivirlo, con cada día, con cada decisión. Si falla, muere. Si resiste, quizás siembre en ella la duda. Pero Hill no es un obstáculo superficial. Su dolor es real, su odio comprensible, y por eso su papel es tan poderoso. Muchas veces sentimos que su razón pesa más que la de Thorfinn. Ella es la duda hecha persona y al mismo tiempo la prueba definitiva. Si Thorfinn logra sostener su ideal frente a alguien que tiene todas las razones para odiarlo, entonces su filosofía deja de ser ingenua, se convierte en una verdad conquistada. Hill es el espejo de lo que Thorfinn pudo haber sido. Él era el cazador atado al odio, ahora es la presa perseguida por su víctima. Ese reflejo recontextualiza todo el prólogo. Lo que en su juventud parecía terquedad, en ella se revela como devastación. Y ahí está lo más incómodo. Thorfinn mató al padre de Hill, y ahora ella busca matarlo. Si nadie rompe ese ciclo, la cadena seguirá perpetuándose. La violencia nunca se queda contenida, siempre se propaga. Siempre deja a alguien atrás. Por eso Hill es indispensable, porque al decidir no matarlo de inmediato, al concederle una vida prestada, convierte su redención en una prueba diaria y hace que la paz no sea un refugio, sino un filo constante sobre el cuello del protagonista. La grandeza del arco de Hill no se limita solo a Vinland Saga. De hecho, su construcción conecta con una tradición más amplia, de personajes que en distintos contextos encarnan la herida del pasado, la obsesión por la venganza y la dificultad de soltar el odio. Al mirarla en este espejo más amplio, entendemos mejor la profundidad que Yukimura le dio. Uno de los paralelos más evidentes surge con John Marston, protagonista del Red Dead Redemption. John es un hombre atrapado por su pasado de forajido. Aunque intenta rehacer su vida, el gobierno lo persigue y lo utiliza, recordándole constantemente que no puede escapar de lo que fue. Esa condena es muy similar a la de Thorfinn, con la diferencia de que en su caso, la figura que lo encadena no es una institución, sino una persona concreta, Hill. Ella es para Thorfinn lo mismo que los federales para John, el recordatorio de que los pecados del pasado nunca desaparecen, siempre vuelven a cobrar un precio. Otro eco narrativo aparece en El Mercader de Venecia, con Shylock. Este personaje, marcado por el desprecio y la humillación, reduce toda su vida a un contrato implacable. Exige una libra de carne como pago. Esa obsesión convierte su dolor en un acuerdo rígido, frío, inquebrantable. Algo muy parecido ocurre con Hill. Su contrato con Thorfinn es simple. Si alguna vez vuelve a empuñar la espada, lo matará, no importa lo que haga, no importa cuánto cambie. La deuda permanece viva, como si la justicia pudiera medirse en términos mecánicos. Así como Shylock se aferra a su libra de carne, Hill se aferra a la ballesta cargada. Y si miramos hacia la princesa Mononoke, encontramos un paralelo interesante con Lady Eboshi. Eboshi es una mujer fuerte, pragmática, que combina su liderazgo con un ingenio técnico, capaz de construir armas y fortificaciones. Su inteligencia la convierte en alguien capaz de resistir un mundo brutal, pero también la ata a un destino de destrucción. Hill comparte ese rasgo. Ambas son mujeres cuyo talento para crear se ve atrapada en la lógica de la violencia. Eboshi fabrica fusiles para defender su pueblo. Hill fabrica una ballesta para cobrarse una venganza. Las dos representan esa paradoja en la que la inteligencia se convierte en cadena, en lugar de liberación. Lo fascinante es cómo estos paralelismos nos ayudan a ver que Hill no es solo un personaje secundario
en la historia de Thorfinn, sino parte de un linaje narrativo mucho más amplio. Como Jon, es una figura marcada por un pasado que no suelta. Como Shiloh, convierte el dolor en contrato. Como Lady Eboshi, transforma su ingenio en un arma que la esclaviza tanto como la fortalece. En todos los casos, la pregunta es la misma: ¿hasta qué punto podemos definirnos por una herida y cuándo llega el momento de soltarla para encontrar otra identidad? Hasta este punto, Hill había sido la cazadora, la sombra del pasado de Thorfinn, la mujer cuyo ingenio estaba reducido a una ballesta, que representaba tanto su odio como su prisión. Pero Yukimura no se conforma con dejarla encerrada en ese rol. Como todo gran personaje de Vinland Saga, Hill también recibe la oportunidad de transformarse. Esa transformación empieza en Vinland, cuando su talento deja de estar al servicio de la venganza y comienza a volcarse en la vida comunitaria. Allí, entre los colonos, Hill utiliza su ingenio, no para construir armas, sino para crear herramientas, y el ejemplo más claro es la trilladora. La trilladora no es un detalle anecdótico, es una metáfora. Hasta entonces la mente de Hill había trabajado con precisión para crear un objeto de muerte, una máquina diseñada para acabar con una sola vida, la de Thorfinn. Pero en Vinland, ese mismo ingenio se transforma en una máquina que sostiene la vida de todos, que facilita la cosecha, que hace el trabajo duro un poco más llevadero. El contraste no podría ser más claro: de la ballesta a la trilladora, de un arma de destrucción a una herramienta de construcción colectiva. La primera simbolizaba a la niña atrapada en el trauma, la segunda representa a la mujer que comienza a liberarse de él. Lo interesante es que Yukimura no presenta este cambio como algo inmediato o mágico. Hill no despierta un día y decide perdonar. Es un proceso lento, lleno de observación y silencio. Ella sigue a Thorfinn, lo vigila, lo pone a prueba, y en cada ocasión en la que él se niega a recurrir a la violencia, la semilla de la duda empieza a crecer en ella. Poco a poco empieza a darse cuenta de que la paz no es una debilidad, sino una fortaleza. Y mientras esa semilla germina en su interior, su propio trabajo como inventora también se transforma. Ya no necesita que cada engranaje sea un recordatorio de su odio. Ahora puede usar su inteligencia para algo útil, para algo que beneficie a los demás. Y en ese gesto, Hill empieza a encontrar una identidad distinta de la que había cargado durante años. El simbolismo es precioso. La misma mente que una vez construyó un arma letal, ahora construye un instrumento de vida. La misma mujer que se definía como cazadora, ahora se reconoce como inventora. Y ese paso, aunque parezca sencillo, es uno de los climas más silenciosos y poderosos de toda la obra, porque en ese instante, Hill deja de ser únicamente la vengadora del pasado, empieza a ser también la ingeniera del futuro. El verdadero clímax del arco de Hill llega en los capítulos 189 al 191 del manga. Allí, todo lo que había cargado desde niña, el odio, la ballesta, la promesa de venganza, encuentra una resolución que no se da con sangre ni con muerte, sino con algo aún más difícil: el perdón. Después de mucho tiempo siguiendo a Thorfinn, vigilándolo y poniendo a prueba cada una de sus decisiones, Hill finalmente se enfrenta al dilema central de su vida, y en un momento profundamente humano le dice las palabras que él nunca se atrevió a esperar: Thorfinn, te perdono. Esa frase no es ligera ni fácil, no es un gesto ingenuo ni una concesión repentina, es el resultado de haberlo observado resistir una y otra vez la tentación de la violencia, de verlo sostener con coherencia su ideal de paz, incluso cuando el mundo lo empujaba en dirección contraria. El perdón de Hill es un reconocimiento de que Thorfinn ya no es el mismo que mató a su padre. La reacción de Thorfinn lo dice todo. No llora como alguien que recibe consuelo, sino como alguien que finalmente se rompe por completo, porque ese perdón proviene de la víctima más directa de sus pecados, de la persona a la que más daño le causó. No hay juicio más alto, ni absolución más dura, pero lo más importante es que ese perdón no borra el pasado. Hill no olvida, no justifica, lo que hace es algo más profundo. Decide que ya no quiere seguir viviendo atada al odio. Decide que su identidad no será para siempre la vengadora con una ballesta al hombro. En ese momento, al soltar el odio, Hill recupera su vida, y Yukimura lo subraya con un gesto simbólico poderoso. Ella se quita la venda que llevaba en la cabeza. Esa venda era la marca de su herida, el recordatorio constante
de la niña que sobrevivió entre cenizas. Al retirarla, se libera a sí misma. Es un signo visual de que por primera vez desde aquel día puede mirar hacia adelante. Ese clímax no se limita al perdón, también se expresa en cómo su rol cambia dentro de Vildan. Hill no solo abandona la venganza, empieza a enseñar a otros a leer y escribir, comparte su conocimiento, transmite su ingenio, pasa de ser la mujer que cargaba con una ballesta a ser la maestra que ayuda a construir una comunidad. Y aquí la trilladora vuelve a cobrar sentido. Si en los capítulos previos había simbolizado el inicio de su transformación, ahora se convierte en la prueba de que ese cambio es real. La máquina, que antes representaba un simple avance técnico, ahora es el eco de una decisión vital: usar su inteligencia para crear en lugar de destruir. Todo este arco culmina con la idea de que Hill no solo perdona a Thorfinn, también se perdona a sí misma, deja de definirse únicamente por el odio y encuentra un lugar en el mundo más allá de la venganza. Ese es el triunfo silencioso de su historia: no matar a su enemigo, sino dejar vivir esclava de él. Cuando pensamos en Vinland Saga, es fácil mirar a Thorfinn como el centro absoluto de la historia. Su viaje de niño guerrero obsesionado con la venganza a hombre pacifista que busca un mundo nuevo es sin duda el eje narrativo, pero sería un error subestimar a Hill. Ella no es un personaje secundario, es la encarnación del pasado, la voz de las víctimas, la sombra que convierte la redención de Thorfinn en un examen constante. Sin Hill, su ideal de no tener enemigos podría sonar vacío, ingenuo o incluso abstracto. Con ella, ese ideal se pone a prueba todos los días, bajo la mirada de alguien que tiene todas las razones del mundo para odiarlo. Su ballesta, que en un inicio era símbolo de odio, se transforma en una metáfora de cómo el trauma puede encadenar incluso a nuestras virtudes. Su transformación en Vinland, creando la trilladora y enseñando a leer y escribir, demuestra que hasta el ingenio marcado por el dolor puede redirigirse hacia la construcción de un futuro mejor. Y su perdón, ese clima silencioso y devastador, no solo valida el camino de Thorfinn, sino que consuma su propia redención. Hill nos recuerda que el perdón no es olvido ni excusa, sino una decisión consciente de no seguir viviendo esclavizados por la herida. En ella está contenido todo el mensaje de Vinland, la posibilidad de romper el ciclo del odio, de transformar la destrucción en creación y de elegir la paz incluso cuando parece imposible. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y deja en los comentarios qué opinas de Hill. ¿Para ti es el personaje más importante después de Thorfinn? ¿Crees que su perdón fue el momento más grande de la saga? Me encantaría leerte. Nos vemos en un próximo video.